Vamos con Lourdes Llanes. ¿Cómo Hola. estás, Lourdes? Buenos Ahí. días, ¿cómo te va? Toqué sin querer acomodarme mi ropa. Perdón, Lourdes. Tranquila. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gustazo tenerte acá con Igualmente, nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente, pero esta mujer es no solamente bella, así como ustedes le ven, sino es bella de alma. Gracias, Es Tania. impresionantemente hermosa. Tu hija estuvo hace poco con nosotros Sí. y tiene a quién salir. No Bueno. le quiero quitar la parte al padre, pero todo de la madre. Gracias. O casi todo. Bueno, Lourdes, vos no Sí. solamente sos profesora de arte, ella es coaching actoral, es actriz, Empresaria. supermamá, empresaria, de todo. De todo un poco, multifacética. Esposa, Esposa, de todo. todo. Tiene todo que ver con el diferente. rol de ser, perdón, tiene que ver con la condición de mujer, con el género, eso de ser multifacético, porque muchas mujeres pueden hacer muchas cosas. Muchísimas cosas, eso es cierto. Y no entremos en los detalles porque No, bueno, y contar, tu academia de arte está ahí, cerca de mi barrio también. sí, Cerca de estamos... tu barrio, ¿cómo es? ¿Sabes? Sí, ¿Qué no dirección podemos es esa? estar- Tania, ¿dónde estás? Aquí el barrio nomás. bueno, está sobre Lilio. Sí, no, está sobre Denis Roa. Bueno, Denis Exacto. Roa, claro, Denis Roa. Sí, en la zona del Y- barrio Herrera. Zona de Barrio Herrera. Bueno, yo estoy un poquito más hacia allá, hacia la zona de Tío Edu. Ah, mira. ¡Tío Edu! Bueno, y de todas maneras, a mí me encanta ver que cada vez son más las personas que se animan y bueno, y tenerte a vos como maestra de ser fantástico. Y- Y no, contanos cómo es esa relación con tus alumnos, porque vemos a tu hija fantástica, una mujer que Multifacética derrocha también, talento, empresaria también. y esto tiene mucho que ver con lo que vos le inculcaste. Claro, bueno, realmente la relación que yo llevo con mis alumnos es prácticamente la de una madre con sus hijos, por eso. ¿verdad? Yo soy súper maternal, estábamos hablando justamente detrás de cámaras con Tania, que ella es como una mamá, así de repente se siente con Albert. Bueno, Sí, no sé por qué conmigo, ¿verdad? Pero Y sí. porque soy el chiquitito Es de la así. casa. Qué bárbaro. bueno, y yo creo que todas las mujeres tenemos eso, ¿verdad? Pero independientemente, yo creo que soy mucho más sobreprotectora tal vez con mis alumnos. Lo que sí me gusta es crear ese ambiente familiar en la academia, con los chicos y con los profesores. Y bueno, y cada profesor también es seleccionado así de manera muy especial. La mayoría son profesoras, o sea, son mamás también. Entonces Sí. se crea ese ambiente familiar dentro de la academia. Qué Claro, bien. porque no son solamente adolescentes quienes van, sino de todas las edades. Desde Habemos los de 2 todo. años empezamos este año. Habemos de todo. Sí, Desde los es 2 cierto. años. Desde los 2 tenemos un taller de arte infantil que va a durar todo el año, que es lo nuevo de este año, digamos, que estamos lanzando. Y estuve leyendo que te iniciaste como profesora de declamación. Todos Sí. alguna vez hicimos declamación. Sí. Yo Escuela, por comencé lo haciendo menos. declamación en el colegio y si les llego a recitar mi poema, que hasta ahora me acuerdo, Mi vida. el Día de la Madre. Me encanta, me Famoso, ¿cómo te encanta. acordás de los poemas de la escuela, Sí. verdad? Ese poema, Pero, ese. Lourdes, trascendiendo un poquitito Sí. lo que hacéis, lo que enseñás, empezaste muy temprano en esto. ¿Cómo analizaste tu vida? Contanos un poquitito, a los 7 años ya comenzaste. A los 7 años comencé estudiando en la Escuela de Arte Infantil todas las disciplinas de arte. En eso teníamos, por ejemplo, instrumentos musicales, teníamos danza, teníamos teatro, teníamos, no sé, todas las disciplinas. Me encanta. Y ¿Tu a los mamá fue la 8, que te impulsó, mi tu mamá, papá, mi los mamá, dos, mi tu mamá. mamá? Sí, y a los 8 años opté por estudiar declamación y danzas folclóricas en la Escuela Municipal de Danzas, ¿verdad? O sea, fue una decisión tuya. Esa, Ya porque fue una normalmente a decisión. esa edad los padres son los que te van llevando, guiando. Sí, no, la verdad es que a mí me gustaba mucho bailar y me gustaba muchísimo recitar. Entonces allí fue donde empecé a amar lo que fue poesía. Siento identificada. En serio, mirá, viste, yo creo que sí, que en esa época, pero no, bueno, no tanto vos porque sos mucho más joven, pero sí, en esas épocas nuestros papás como que nos llevaban de la oreja, que yo creo que está fantástico, porque ahora de repente me dicen, voy a ver si le gustan las mamás. No señora, no señor, no voy a ver si le gusta. Usted tiene que saber lo que le conviene o no a su hijo. Claro. Es mi forma de pensar, es como a mí me educaron y súper bien, me encanta porque realmente me incentivaron mis padres a que pueda estar en esto y que me fascina, Totalmente. amo. Y de todas maneras uno va descubriendo sus talentos. Tal vez en una escuela de arte, como es muy amplio, en varias facultades podés aprender un poco de canto, puedes saber si es que te gustan los instrumentos, si sos buena o no bailando. Exacto. O declamando. O de repente, por actuando. ejemplo, Tania y Albert, es como para sacarles la timidez, es Totalmente. para que tengan un Yo no sentido. tengo más nada. Como para que puedan analizar, para que puedan tener ese poder de síntesis. Mira, los beneficios son
Incalculable. incalculables realmente. ¿Las clases cuándo comienzan? Me queda cerca, Comenzamos entonces paso por ya ahí. nomás, este sábado comenzamos. Ah, muy bien. ¿De qué empieza hora el a qué año. hora? Y mira, las clases dependen de las edades, ¿verdad? Tenemos horarios diferentes para los chiquititos, para los medianitos y para los grandes, obviamente. Yo soy grandecita, me parece. Vos vas a hacer la carrera conmigo, Tania, la carrera de actuación. Medio grandecita soy. También estamos enseñando pintura. Ah, ¿sí? Sí, también pintura. A ver, decir por todas las modalidades, entonces. Y de tu tenemos taller, de tu- poesía, tenemos teatro, historia del teatro, literatura, expresión corporal, danza, la canto, pintura. ¿Qué se le Vomitarlo. enseña a alguien de 2 Reiki años, por ejemplo? también. De 2 años y Sí. se le enseña a recitar, a actuar, a bailar, A bailar. a pintar y también vamos a tener a la mañana sobre todo las clases de inglés también. Mira un A la poco. pucha. Sí. Completísimo. Mira que bien. Bueno, ella es súper mamá. Tiene 2 hijos hermosos, Fiorella y Giuseppe. Y yo quiero destacar algo porque me tocó vivir muy de cerca en una época, justamente cuando hablábamos mucho con Fío, cuando era la época de sus concursos. Sí. Yo quiero contarle que esta señora, una súper madre que estaba ahí pendiente, es muy importante que sobre todo para esta clase de eventos, como son los concursos de belleza, esté una mujer. Y vos te diste cuenta y pudiste hacer que tu hija llegue a la corona gracias a tu tenacidad, insistencia y los cuidados que tuviste. Bueno, tal vez le encaucé. Ahora, la que realmente puso garra fue Fío, ¿verdad? Eso tengo que darle totalmente el mérito a ella, porque se metió en el bolsillo a todos los italianos, Ay, con ¿verdad? la carta que le hizo. Con la carta y también recitando un poema que a ellos les fascina, que se les enseña como aquí se nos enseña Yo soy paraguayito, Ah, ¿sí? ¿verdad? Sí. Entonces fue una cosa así, el mérito realmente fue de ella, pero sí, le encaminé a todo lo que es, digamos, el carácter o la forma de comportarse, un montón de cosas. ¿Son amigas con tu hija? Somos muy amigas. Muy amigas. Muy amigas, sí. Y eso. O sea, que Pero se también nota- mamá. Se nota en la... Ah, claro. Ah, que hay mamá, muy bien. ¿viste? Mamá, por Hizo- sobre todo. hizo la Oye, ¿qué fue, diferencia. compañero? Sí. No, sí. hizo la diferencia y es muy importante cuando uno ya es padre Sí. y tiene hijos adolescentes o más grandes, en donde uno se recomienda que uno sea amigo de sus hijos para de esa manera escuchar sus problemas y poder ayudarlos, pero no perder la autoridad el punto de vista. y sí, porque ¿qué pasa? Nosotros como adultos necesitamos límites, que serían los niños o los adolescentes Imagínate. y los jóvenes también, Totalmente. ¿verdad? Entonces yo considero que más que amiga siempre fui mamá y así bien estricta con ellos, con los dos. Sí, Muy bien. te pareces mucho a mi señora madre. Yo quería comentar una faceta ¿verdad? de Lourdes que me pasó trabajando con ella en una ficción, Sí. ¿verdad? Faceta que desconocía, pero que agradezco haberla conocido, ¿verdad? En donde en un momento de la filmación tengo unos retortijones, digamos, en la parte lumbar, ¿verdad? Que yo rápidamente atribuí a un episodio anterior que tuve con una piedrita del renal, ¿verdad? Un Sí. cálculo, ¿verdad? Que normalmente te da ese tipo de De dolores, dolores. ¿verdad? Y rápidamente ya me puse blanco y me quedé ahí como, acá me está viniendo un cólico renal, ¿verdad? Súper mal. Y me dijo Lourdes, ¿qué te pasa? No, vos sabés que tal cosa tengo que tomar algo. Le dije, no, espera un ratito, me dijo. Puso la mano sin tocarme detrás de esa zona y empezó cerró los ojos y me dijo, tranquilízate nomás vos, me dijo. Y me tranquilicé y me pasó el dolor ahí en contados minutos sin haber tomado nada y nunca más desde aquella vez, estamos hablando más o menos 4 o 5 años por ahí, ¿verdad, Wow. Lourdes? 5 años. Entonces le pregunté, ¿qué hiciste? ¿Cómo se llama eso, verdad? Contame por Lourdes. Bueno, en ese entonces a mí me habían hecho, o sea, hacía como 10 años atrás me habían hecho Reiki, lo que se llama Reiki, que es una terapia alternativa, que es utilizar la energía del universo a través de las manos, que somos canales, todos somos canales, ¿verdad? Lo maravilloso es eso, que todos tenemos esa posibilidad, solo que no sabemos nomás o no nos dicen, ¿verdad? Pero cuando yo te hice a vos, Albert, yo todavía no estaba estudiando, no estudié ni nada, sino que fue una cosa innata que yo desde hacía muchos años venía haciendo. Y la primera vez que hice fue cuando me impulsó hacia hacer, ¿verdad? Una persona que le atropelló un auto, cayó al suelo y estaba convulsionando. Entonces me acerqué y empecé, es la imposición de manos, como yo siempre digo. Y empecé a orar, ¿verdad? Me concentré, empecé a orar y ahora se me activan las manos. Justamente se me están activando cuando habla de eso, por lo visto. Y bueno, y empecé a hacerle a la persona que estaba tirada en el suelo hasta que llegó la ambulancia. Tomé el número de teléfono del señor, porque la hija estaba allí, ¿verdad? Estaba súper mal el señor. Después de 2 horas y media le llamo a esta chica a preguntar cómo estaba el papá y me dijo que ni un rasguño tuvo. Súper. Entonces digo yo, gracias Señor por darnos esos dones, ¿verdad? Porque todos, como les digo, todos los seres humanos podemos hacer. Yo estoy como maestra de Reiki, estoy como terapeuta de Reiki haciendo todos los días
a personas que se acercan a mis pacientes y veo cosas maravillosas realmente. Súper. Así como lo que Mira, le pasó a Albert, por prueba, ejemplo. Cosas que sí. no sabíamos de la señora. Para que veas. Aquí al aire está Súper. contando Albert. Sí. Bueno, a mí me gustaría ver un poco, señor director, si nos permite, algunas Hizo participaciones muchísimas en cosas, cine, Lourdes, en sí. series, porque esta mujer hizo de Participamos todo. del Bailando también Ay, en la ay, primera sí, ay, edición, Bailando ¿verdad? también. Concursando. Mira un poco. Ahí está, Sí, sí. Ah, en el cine. libertad. Libertad. ¿Qué recuerdo te trae esto? ¿Qué experiencia? Maravillosa, ¿eh? ¿Sí? Estar en cine fue, o sea, trabajar para el cine maravilloso. diferente. Es diferente, súper diferente. Todos los detalles, o sea, también la madurez, ¿verdad? Claro. La experiencia también hizo que vaya cambiando. Veo, por ejemplo, la telenovela, veo esto y sí, yo siento un cambio muy grande y me encanta ir viendo ese proceso de maduración, digamos, ¿verdad? O de madurez, Totalmente. cómo vamos creciendo. Y vemos también los talentos jóvenes que surgen, que Está nacen. Fiorella, ahí le vemos. Sí. Mira lo que es. ¿Qué El audiovisual paraguayo también. es lo vamos que a más ver. te gusta? ¿Hiciste teatro? ¿Haces un montón de cosas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Danza? ¿Ficción? Creo que cada etapa de la vida también tiene un punto y creo que fui quemando esas etapas. Me fascina, me apasiona la poesía, me apasiona porque realmente siempre yo digo que es como una obra de teatro, o sea, es un diálogo, un monólogo, ¿verdad? Que puede hacer una persona interpretando un poema, porque no lo hago desde la declamación de antes, Tania, sino que ya desde otro punto que fui creando un método nuevo, ¿verdad? Más natural. Claro. Ah, qué bien. Entonces, me encanta también el teatro, es una sensación muy fuerte, maravillosa, porque tenés esa conexión con el público, sentís ese calor, sentís la adrenalina. Y me encanta también, me encantan las cámaras, me encanta hacer de coaching, me encantó, por ejemplo, dirigir a algunos actores para Libertad. Me encantó dirigir algunas escenas, inclusive llegué a Wow. dirigir en Libertad. Me fascina, me encanta todo lo que sea arte, todo lo que yo pueda aportar, ¿verdad? Me encanta. Súper, bueno. Para mí es un gustazo poder estar teniendo esta charla con ella, ya nos conocíamos, pero conocer un poquito más a fondo de Que la señora gente le Lourdes. conozca más también, ¿verdad? Totalmente. Obviamente, más de lo que Una ya le persona tan conoce. rica. Te agradezco Que pueda muchísimo, aportar tanto, Lourdes, realmente. que Gracias a hayas ustedes. aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Que a hayas ustedes venido también. pese al frío, ¿verdad? Sí, a la lluvia. Lluvia. No, el frío que hace acá, digo. Congeladita. No, pero está ella. el calor se siente aquí. Se Ah, siente bueno. ese calor, esta calidez. con Bueno, ustedes. Qué gusto. gracias y bendiciones, que Amén, sigan los igualmente éxitos, para que ustedes. sigan Gracias, adelante muchas tu gracias, Lourdes. academia. Nos vemos pronto, Gracias. me queda cerca. Fantástico, entonces te ahí- esperamos, les esperamos y te esperamos. cuando Saludos a quieran. toda tu familia. Muchísimas Sí, gracias. también se les ve muy bien, así que bueno. Gracias. un buen Gracias, ejemplo. una mujer exitosa, una familia exitosa, así que sigan adelante los éxitos. Muchísimas Bendiciones. gracias. Clap along if you feel like that.